Bien, la cita del mensaje que tenemos hoy es Lucas 11. Recuerden que estamos en el tercer año de nuestro Señor Jesucristo, en el tercer año de su ministerio, que fue el último año, por supuesto. Y el Señor está en franco conflicto directamente con los fariseos y con todos los religiosos de su tiempo. Es muy interesante que es en este momento cuando Lucas pone y registra precisamente el Padre Nuestro. Todos conocemos esta oración. Estoy seguro que hay quienes vienen de cierta religión, ya saben cuál, que la oraban y la oraban y la oraban todo el tiempo, la rezaban, la rezaban, la rezaban, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y todo eso. Lo que hace el Señor Jesucristo es una oración modelo. Digo, es interesante porque lo registra aquí Lucas, porque Mateo lo registra en el primer año, precisamente en el Sermón del Monte. Es bastante interesante. ¿Quién tiene razón? Mateo. O sea, el Señor lo pronunció en el Sermón del Monte o el Señor lo pronunció acá. Las dos cosas son correctas. Las dos situaciones son correctas. Lo que yo pienso, lo que yo concluyo, es de que el Señor era muy consistente en toda su palabra, en todo su mensaje. Lo que dijo no lo dijo una vez, lo dijo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Es decir, a cuantos le pedían y le preguntaban, ¿cómo puedo hacer para orar? Entonces el Señor daba el Padre Nuestro, en primer lugar, haciendo un modelo de oración. Después vienen ciertos pasajes sobre la oración, los cuales vamos a ver. Así que es muy interesante que ahora vamos a dedicar, aunque estamos viendo los sinópticos, estamos viendo la vida del Señor, pero vamos a dedicarle tiempo a la oración, a ver qué tal está orando usted y yo. A ver qué nos muestra el Señor a través de su palabra. Tiene ciertas variaciones el Padre Nuestro en Mateo, que es en el Sermón del Monte, y tiene variaciones con esta de Lucas. Los vamos a ir viendo, pero tiene 6 puntos en particular. Es muy interesante, la oración del Señor Jesucristo, ¿cómo se imagina que es? ¿Cómo salía el Señor Jesucristo después de orar? Pacífico, en paz, tranquilo, alegre, contento, ¿no? ¿Cuáles eran las expresiones del Señor Jesucristo? ¿Cómo se ponía a hablar el Señor Jesucristo precisamente después de su oración? ¿Cómo se daba ese recargar de baterías, si le queremos llamar así, que es precisamente la oración? A mí me llama la atención porque a veces tenemos la sugestión, la idea, el pensamiento. Y mucho de esto viene de la religión, por cierto. Y cuando usted comete algún pecado, póngase a hacer oración, como que fuera el castigo, ¿no? Y se acuerdan, aquella religión me va a rezar tantos Aves Marías y me va a rezar tantos Padres Nuestros, y entonces se vuelve un castigo. La oración no es un castigo. La oración nunca se vuelve un castigo. La oración nunca será una imposición. Es que usted tiene que orar 1 hora, es que usted tiene que orar 3 horas, es que usted tiene que orar 4 horas. La oración jamás es una imposición, es un hablar directo con Dios, es este elemento, es este instrumento que tenemos todos y que ha sido amplificado gracias al Espíritu Santo y por supuesto la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa purificación, esa limpieza que el Señor nos ha dado, ha hecho de este instrumento de la oración algo maravilloso y algo precioso. Como dice el escritor de Hebreos, podemos nosotros entrar al trono de la gracia. Entremos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente quiere decir, ya no tenemos pecados, no tenemos pena, no tenemos culpa, no tenemos por qué hacer algo mal. Y el Padre Nuestro nos hace entender en muchos sentidos este gran beneficio que trajo nuestro Señor Jesucristo. Lo que llama el apóstol Juan en los primeros capítulos de su evangelio, la gracia. El Señor Jesucristo trajo la gracia. Moisés trajo la ley, pero el Señor Jesucristo trajo la gracia. Y esa gracia significa que todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos los brazos abiertos del Padre y podemos estar delante del Padre en cualquier instante que queramos. Pero tenemos el problema, la sugestión. Tenemos eso que nos han metido en la cabeza ignorantemente, incorrectamente, en muchos sentidos, por supuesto, de que la oración es un castigo. Conozco a algunos creyentes, bueno, eso fue hace mucho tiempo, aquí no están estos hermanos, pero hace muchos, muchos años asistían a la iglesia y estos hermanos levantaban a los niños a las 5 de la mañana, creo, a las 4 de la mañana, levantaban y pónganse a orar de rodillas a las 4 de la mañana. Y al día siguiente la misma historia, pónganse a orar de rodillas. ¿Cómo terminaron esos pobres niños? Bueno, terminaron completamente alejados de Dios. ¿Por qué? Por la sugestión.
porque, por lo que les metemos a las personas en la cabeza. La oración es un castigo, es una disciplina, es algo obligado que tengo que hacer. Es cierto que yo me tengo que disciplinar a mí mismo, pero yo no le voy a imponer a nadie que ore. Tenemos un servicio de oración, muy pocos están en ese servicio de oración. Hay quienes, pero eso está en la conciencia de cada quien, dicen a las 7 yo estoy ahí orando. Eso está en la conciencia de cada quien. No es una imposición, no es un castigo. Hermano, no lo vi en la oración. Hermano, no lo vi en el ayuno. Hermano, si está haciendo el ayuno, entonces lo voy a poner en disciplina. No es un castigo, no es una imposición. ¿Quiere usted hablar con su Padre Celestial o no quiere hablar con su Padre Celestial? Y si no quiere hablar con su Padre Celestial, es problema suyo, no es problema mío. Porque yo sí quiero hablar con mi Padre. Es problema de cada quien. Y esa gracia la trajo el Señor Jesucristo. El Padre Celestial está ahí para en cualquier instante nosotros podemos entrar a ese trono maravilloso de la gracia para hallar socorro, el socorro oportuno para mi vida, para mis conflictos, para mis problemas. Así que el Señor Jesucristo repite varias veces el Padre Nuestro. Vemos 2 veces aquí en Lucas y ya lo vimos también en Mateo. Pero la situación y el contexto es diferente, por eso digo, ambos tienen razón porque el Señor era muy consistente con su mensaje. Lo mismo vemos con varias parábolas y con varios mensajes que da. Cuando el Señor Jesucristo entonces sale de su oración, de ese su tiempo de oración, tomen en cuenta que el Señor Jesucristo muy probablemente tenía la costumbre, al menos en el ministerio, lo sabemos así porque lo menciona Marcos, al menos en el ministerio la costumbre del Señor Jesucristo era levantarse muy de noche, muy de mañana, pero todavía era de noche, todavía era oscuro, buscaba los lugares desiertos, dice Marcos, y entonces ahí se ponía a orar, hasta que salía el sol, hasta que ya era de día. Muy probablemente porque no tenía tiempo, muy probablemente por su gran trabajo, por su gran misión. Al Señor Jesucristo simplemente tenía que caminar en una aldea y empezaban a traer enfermos, empezaban a llegar las personas queriendo escuchar y queriendo recibir esos milagros maravillosos que hacía el Señor Jesús. La oración era imprescindible, era necesaria, era vital. ¿Y por qué vamos a olvidar aquellos 40 días y 40 noches de ayuno que hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué los hizo? ¿Qué estaba haciendo en ese tiempo en el desierto? Estar a solas con el Padre Celestial. Por supuesto, tenemos que considerar que el hablar del Señor Jesucristo con nuestro Padre Celestial era ciertamente formidable, de tal manera que también registra Juan Marcos que ángeles se le manifestaban al Señor Jesús y lo servían. ¿Por qué nosotros no vemos ángeles? Teológicamente tiene su razón, pero no lo voy a ver ahora, no lo vamos a ver ahora. Pero qué maravillosa oración la de nuestro Señor Jesucristo. Qué importancia le dio a la oración y por supuesto aquellos momentos cuando había alguna cosa, había algún pasaje, había algún momento maravilloso como el regreso de los 70 y el Señor se goza y empieza a glorificar al Padre Celestial. Para el Señor Jesucristo tenía su disciplina, sí, pero al mismo tiempo para él no había hora para hablar con el Padre Celestial. Y en cualquier instante estaba hablando con el Señor. Te alabo, Padre Celestial, te glorifico, Padre Celestial. ¿Y por qué vamos a olvidar aquello del capítulo 17 de Juan, en el Evangelio de Juan, en donde el Señor Jesucristo va caminando con sus discípulos rumbo al Getsemaní, en donde iba a ser arrestado, y es entonces donde está ahí orando? No es obligado que tengo que arrodillarme, no es obligado que tengo que estar sentado para orar, no hay ninguna obligación, tengo que tener cerrados los ojos. La idea de la oración es hablar con el Padre Celestial, y eso lo demuestra precisamente el Padre Nuestro. Vamos a ver los 6 puntos, si es que nos da el tiempo. Los 6 puntos del Padre Nuestro y leímos Lucas 11, para quienes tienen sus Biblias, por favor, abran. Bueno, el versículo 1 no es el Padre Nuestro, pero es el contexto, ¿no? Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en el lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces es muy interesante que el Señor va a dar los puntos elementales de la oración, el sentido de la oración, y es entonces donde nosotros tenemos que revisar nuestra propia oración. Yo me preocupo por estas cosas, hago estas cosas. Bien, versículo 2, empieza el Padre Nuestro. Les dijo, este es el Señor Jesús.
Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Es una frase muy simple, ¿no? Una frase muy sencilla, una frase muy elemental. Y me gusta mucho este sentido del Señor Jesucristo y es el sentido de los judíos. Es el sentido también de Dios y de su palabra. El Señor esconde muchos tesoros en vasos muy sencillos y muy simples. Apenas esta frase tiene mucha elaboración. Pasa mucho y tenemos que ver muchas cosas acá. Algo que es muy importante y debemos entender es que la revelación del Padre Celestial, lo que llamamos la primera persona de la Trinidad, el Padre Santo, el Padre Celestial, el Padre del Señor Jesucristo, no se reveló de esta manera sino hasta que vino el Señor Jesucristo. El Padre Celestial no era padre del pueblo de Israel, aunque en algunos sentidos se toma metafóricamente esto. Y esto lo podemos tomar como una profecía, más bien, cuando viniera el tiempo de la adopción, el tiempo de que el Padre Celestial nos recibiera a todos nosotros. Es muy importante que el Padre no se había revelado como Padre, sino hasta que vino el Señor Jesucristo, y por medio del Señor Jesucristo es que se reveló como Padre. Antes era el ángel de Jehová, antes era Jehová, antes era Yahvé o Yehvá, o dependiendo como lo quieran leer. Adonai, Elohim, tenía todos esos nombres, pero él no se había revelado como Padre, sino hasta que vino el Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir un padre? ¿Qué es un padre? Aquí hay padres. ¿Qué es un padre? El padre ama incondicionalmente a sus hijos. Tendría que amar incondicionalmente a su esposa, pero eso es cuando va creciendo el amor. El padre ama incondicionalmente a sus hijos, lo da todo por sus hijos, anhela a sus hijos, desea a sus hijos, se emociona por sus hijos, su felicidad es sus hijos, su prole. Y esa relación que tenía el Señor Jesucristo con su Padre Celestial nos revela precisamente ese gozo, esa dicha que el Padre Celestial tenía en su Hijo. En Él tengo contentamiento. ¿Se acuerdan? Esa es una expresión del Padre Celestial. Su voz vino a esta tierra mientras el Señor Jesús estaba acá. En Él tengo contentamiento. Él es mi placer. Él es mi dicha. Él es como yo, parte de mí, nació de mí. Él es dueño de todas mis cosas. El gran sentido del amor del Padre Celestial es su Hijo Jesucristo. Ahora muy interesante, porque el Señor Jesucristo presentó al Padre Celestial como su Padre, pero ahora nos dice algo muy importante. Padre nuestro, dice el Señor Jesús, ustedes van a orar ahora sí. Ustedes ahora van a decir estas palabras y tienen que entenderlas, tienen que captarlas. Padre nuestro. En primer lugar, el Padre Celestial no es Padre mío, es un plural. No es un Padre para mí, nada más. No es un Padre mío, nada más. Es un Padre de todos nosotros. Ahora es muy interesante este cambio, y esto vino solamente a través de Cristo Jesús, y ya lo sabemos. Antes de Cristo Jesús, todos nosotros éramos enemigos. E incluso como gentiles, todos nosotros estábamos separados, no había ninguna promesa para nosotros. Las únicas promesas es que nosotros como gentiles íbamos a adorar y exaltar a Dios. Pero Dios, que éramos sus enemigos, gracias a la sangre de Cristo, gracias a su sacrificio, gracias a esa cruz, a esa sangre tan magnífica, a esa persona tan eterna, ahora abre su corazón, ahora abre sus brazos, ahora abre su mente, abre todo su ser, abre su herencia, abre todos sus tesoros y a todos nosotros nos llama hijos. Es gracias a eso. No es cualquier oración, no es una frase cualquiera. Tomó muchísimo esfuerzo, tomó muchísimo dolor para que esta frase fuera verdadera, para que Él se convirtiera el Padre de todos nosotros, para que el Padre Celestial ya no fuera ese Dios que nos iba a justiciar y nos iba a dar nuestro justo castigo, porque era justo castigo. Todos nosotros estábamos condenados, todos nosotros éramos ajenos a Dios, a toda su voluntad, a todo su propósito. Lo único que teníamos por herencia era el fuego de la condenación eterna, lo que llama el apóstol Juan,
la muerte segunda. Pero al venir el Hijo de Dios, en su sacrificio, con su muerte, con su sangre, con su purificación, con su limpieza, hizo esa transformación tan grande. No es un decir. No es un decir. Por ahí anda un religioso de blanco, ustedes ya lo conocen muy bien. Su banco, que es el banco de una ciudad, es el que lava mucho dinero del narcotráfico. Y él dice, todos somos hijos de Dios. Y los homosexuales han sido hechos así por Dios y así los ama Dios. Así, homosexuales. No, no. Confundir los términos es confundir la voluntad de Dios, el propósito de Dios y la obra de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No, perdón. Todos no somos hijos de Dios. Hizo falta mucho. Pasaron muchas cosas, por supuesto. Yo no hice nada. Ustedes no hicieron nada. Para que Dios dejara de ser mi juez y aquel que me iba a condenar y se volviera mi padre, usted no hizo absolutamente nada. Fue Cristo. Fue su sacrificio. Fue que Él se puso en su lugar, en mi lugar. Y dijo, voy a tomar el castigo. Voy a recibir la pena. Voy a recibir esa culpa. Que que yo, que ustedes merecíamos justamente. Entonces la ira de Dios fue acabada. La justicia de Dios fue satisfecha. Todo se cumplió perfectamente. Y nosotros fuimos hechos, fuimos transformados en la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él fue hecho pecado, pero nos da su justicia, nos viste de su justicia, nos colma de su justicia. Y ahora el Padre Celestial nos llama justos, nos llama buenos, nos dice que ustedes ya no tienen pecado, pero aún más. Yo veo la imagen de mi Hijo en ustedes. Yo veo que ustedes se parecen a mi Hijo. Yo veo que ustedes han nacido de Él, han sido creados de nuevo. Entonces, ¿por qué no me voy a llamar Padre de ustedes? ¿Por qué ustedes van a tener miedo de mí? Muchos creyentes no lo entienden. Muchos creyentes no ven esto. A un padre no se le compra. Un padre no necesita que le estén dando halagos, no necesita que le estén comprando de alguna manera, pero un padre sí espera obediencia. Un padre sí espera apreciación de ese sacrificio. Muchos de ustedes son padres y lo saben, lo entienden. No necesitan que sus hijos les paguen todo lo que ustedes han hecho por ellos, pero sí esperan ese amor, esperan esa obediencia, esperan que les escuche. Y así es el Padre Celestial. Es esa relación tan importante que tampoco la tomamos en cuenta. Él es nuestro Padre Celestial, Él nos ha recibido y como Padre Celestial, Él no tiene que decir sobre nuestras vidas. Él no tiene que pensar sobre nuestras vidas. Señor, ayúdame en lo que yo quiero hacer, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú has preparado para mí? ¿Qué es lo que tú esperas de mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres formar y cómo quieres tocar a otras personas a través de mi vida? Todo eso es la voluntad del Padre Celestial. Por eso nosotros hemos sido transformados, hemos sido lavados, hemos sido salvos. Esa es la voluntad del Padre. No porque si no lo hacemos, me voy a ir al infierno. No se trata de orar porque si no oro, entonces me voy a ir al infierno. No se trata de leer la palabra de Dios porque si no la leo, entonces me voy a ir al infierno. No. Al Padre Celestial no se le compra. Al Padre Celestial se le agrada. Se le reconoce por medio de la obediencia, por medio de su propósito. ¿Qué es lo que quiere Él con mi vida? Entonces el Señor quiere que tengamos esto presente cada instante de nuestra vida. De tanto en tanto, acuérdese del Padre nuestro y acuérdese de todos estos puntos. Él es mi Padre Celestial. Todo lo que hizo falta para que se volviera mi Padre, para que yo me volviera uno de sus hijos,
y es Padre de todos nosotros. ¿Usted ha perdido un padre? ¿Usted ha perdido a su madre? Pues tiene al Padre Celestial, Él es bueno, Él es fiel, Él lo tiene todo. Tal vez tiene un padre y es básicamente ausente, pero tiene al Padre Celestial y ese Padre Celestial lo dio todo por usted. Tal vez su Padre terrenal no lo dio todo por usted y no está dispuesto a darlo todo por usted, pero el Padre Celestial sí lo ha dado todo. El sufrimiento y el dolor más grave que sintió el Padre Celestial allá en su trono, lo sufrió por usted, para salvarle, para salvarme, para cambiarme. Ese es el gran sentido de la gracia. El gran sentido de la gracia es que nosotros como creyentes ahora hemos sido recibidos, aceptos. Dice el apóstol en Efesios, somos aceptos en el amado. Estamos en Cristo Jesús. Él es el amado. Él es el amado por Dios. Él es el más amado por Dios. Pero dice, hemos sido aceptos. Gracias a que estamos en Cristo Jesús. ¿No lo cree? ¿Lo cree más o menos? ¿Lo entiende más o menos? Dejemos de pensar tanto de que yo soy yo. De que usted es esa persona que usted mira en el espejo todo el tiempo. Cristo vive en usted. Usted ha sido hecho de nuevo, una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Es por eso que usted es hijo del Padre Celestial, hija del Padre Celestial. Si no, no sería así. Su naturaleza ya no es esa humanidad que usted conoció. Su naturaleza ya no es esa vida que usted vivió antes. Eso se acabó. Eso ya se murió. Eso ya se terminó. Es usted quien no quiere terminar eso. Es usted quien no quiere dejar esas cosas. Y vamos a ver entonces sobre la voluntad, antes, sobre la voluntad del Padre Celestial, antes una cosita. La siguiente parte, la segunda, santificado sea tu nombre. Es muy extraña estas palabras. Estuve buscando qué era lo que querían decir santificado sea tu nombre. Obviamente entendemos la palabra santidad o santificar, de donde viene la palabra santificar, de donde viene de la palabra santidad o santo. Y algo santo es algo apartado, es algo aparte, es algo que sirve a Dios. Ahora, aquí el Señor Jesucristo lo está aplicando precisamente al nombre del Padre Celestial. ¿Y qué quiere decir esto? Los expositores, los teólogos, los comentaristas se dividen mucho en los sentidos de estas palabras. ¿Es una alabanza? ¿Es una exaltación? ¿Es una adoración? Pero es muy extraño que diga santificado sea tu nombre. Y encontré un comentarista que dice algo muy interesante hablando de esta expresión, santificado sea tu nombre, y el sentido que le da esa expresión es que mis peticiones no interrumpan la santidad tuya, o no hagan que evite o que menosprecie esa santidad tuya. Me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante que, asimismo, como estamos hablando del Padre Celestial, un Padre, como todos lo conocemos, solo que Él es el Padre magnífico, el Padre maravilloso, sí, pero sigue siendo Dios, sigue siendo santo, sigue siendo glorioso, sigue siendo perfecto, sigue siendo maravilloso. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que tener un sentido de santidad porque es un lugar santo. Es por eso que también el nombre santo aparece en el Espíritu Santo directamente, o como uno de los apóstoles le llama el Espíritu de santidad. El Espíritu de santidad viene a santificarnos, a ponernos en ese ambiente, en ese lugar, en ese estado donde Dios está. Y en ese estado donde Dios está no hay pecado, no hay maldad, no hay despropósito, no hay desconfianza. ¿Cómo es usted cuando se acerca a Dios? Hay quienes le dicen a Dios, buenas tardes, Dios. O buenas tardes, papito. Hay quienes lo dicen. Y no digo es malo, no digo es pecado, no sé cómo se dirige cada quien al Padre Celestial. Y de hecho la expresión Padre Nuestro que aparece aquí, según los comentaristas, es una expresión de cariño, la cual se utiliza incluso hasta nuestros días en las familias, en los círculos familiares.
Así que podemos hablar con Dios en un sentido familiar, podemos hablar con Dios en un sentido propio, de familia, de círculo, de hogar, sí, está bien, pero al mismo tiempo Él es santo. Delante de su misma presencia, esta es la visión, y es una visión maravillosa, es la visión del profeta Isaías. Está la presencia de Dios en su trono, está ahí Él sentado en su trono, glorioso y maravilloso, resplandeciendo más que el sol, y están los serafines alrededor de Él, cantando, glorificándole, sabiendo que ni siquiera son dignos de verle. Y le cantan, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Su lugar es un lugar santo. Hermano, entonces lo que le quiero decir es, cuando viene a la iglesia no viene al estadio. No quiere decir que tengamos que tener un sentido ritualista. Me gusta mucho cómo muchas hermanas antes, ya no lo hacen ahora, pero antes, muchas hermanas venían al templo y lo primero que hacían al venir al templo era, se acercaban acá a la plataforma y se arrodillaban a orar. Me gustaba mucho esa expresión, esa forma de ser de ellas. Nadie les decía, nadie les imponía y de hecho en todo el tiempo que escuché a mi papá predicar acá en este mismo lugar, jamás le escuché decir, hermano, usted cuando venga tiene que venir. No, de su propio corazón. ¿Por qué? Porque sabían que entraban a un lugar donde estaba la presencia de Dios. Y por eso el lugar es santo. Solo lo comento como una expresión personal mía, pero yo no creo que la tierra santa, es decir, Israel, lo que llaman ahorita Israel, en realidad es tierra de judíos, sea un lugar santo porque ahí vivió David, porque ahí estuvo el templo, porque ahí estuvo el templo de Herodes, porque ahí estuvo alguna vez el tabernáculo, porque ahí vivió Abraham. Es cierto que todas esas cosas son maravillosas, importantes, pero yo creo algo nada más sobre esa tierra y por eso digo, sí, es tierra santa. Esa expresión que dicen tierra santa, ¿por qué digo yo esa es tierra santa? Porque ahí caminó el Hijo de Dios. Esa es una expresión personal mía. Esa es una concepción personal mía, así lo digo yo. ¿Por qué es santo ese lugar? ¿Por qué esa tierra es tierra santa? Esa tierra es tierra santa porque ahí caminó el Hijo de Dios. Con esto no quiero decir quiero ir a ver, porque en realidad no va a haber nada. Si usted va a ir a Israel, si tiene la gran suerte que le regalen un su viaje a ir a Israel, no va a haber nada. Solo va a haber construcciones medievales. No tiene nada que ver ni con Jesús, ni con sus discípulos, ni con nada. Pero sí es tierra santa. ¿Por qué es tierra santa? Porque ahí caminó, ahí tuvo su ministerio nuestro Señor Jesucristo y por supuesto, su sangre fue derramada en esa tierra. Por eso me gusta ese himno 66, lo tenemos acá en nuestro himnario, ese himno 66 de la tierra de la Palestina. Ahí derramó su sangre el Hijo de Dios. Este lugar se vuelve santo porque la presencia de Dios viene. Entonces es un lugar santo. Y la presencia de Dios viene en respuesta a su iglesia, que es una promesa que Dios le ha dado a su iglesia. Dios ha dicho donde dos, es decir, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, obviamente, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Siente eso? ¿Siente esa atmósfera, llamémosle, pero es una atmósfera de fe, es una comprensión, es una convicción de santidad cuando nos reunimos. Y siente lo mismo cuando ora. O cuando está orando tiene a la par el celular, entonces me llama la amiga, me llama el amigo, entonces, me llama el amigo, entonces voy a hablarle, porque es más importante el amigo. He visto algunos que vienen aquí a la iglesia a contestar en medio del servicio, en medio del mensaje y están contestando, no sé, y van a curar el cáncer, se les está quemando la casa, se les salieron a alguien, entonces, o es un lugar más, está haciendo algo santo aquí, está haciendo algo precioso, importante, vital, ¿o no? No le estoy hablando en un sentido de dogmatismo.
Estoy hablando de la convicción que tenemos cada uno de nosotros y deberíamos tener cada uno de nosotros que al estar en presencia de Dios estamos en un lugar santo. Estamos en la misma presencia de santidad de Dios. Entonces, no se esté arreglando las uñas, no se esté arreglando el pelo, no esté contestándole al amigo o a la amiga. Y si no es tiempo de comer, no coma. Es un lugar santo. Y es precisamente, hermano, la falta de convicción que se da en donde los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios no tienen convicción de la santidad de Dios, pero los religiosos, debido a su religión y debido a sus costumbres, que piensan que con eso satisfacen a Dios, hacen cierta devoción y cierta santidad. Ellos aparentemente sí lo cumplen. Nosotros que tenemos la verdadera presencia de Dios, es más importante mis familiares que la presencia de Dios y que estar con Dios, es más importante el trabajo que estar con Dios y su presencia, es más importante casi cualquier cosa. Es el sentido de santidad. Nos acercamos a Dios y me llamó, como les digo, la atención, la expresión de este teólogo, porque lo que quiere decir es, vengo delante de ti a ponerte mis peticiones, pero no quiero que mis peticiones rebalsen o sean más importantes que tu santidad y que estar contigo. Esa es la forma como yo lo puedo explicar. No vamos a tener todo el tiempo para terminar el Padre Nuestro, lo más seguro es que en 2 semanas, pero quiero hacer la última parte, que es la tercera. La tercera, el Padre Nuestro. Apenas estamos solamente en el segundo versículo, versículo 2. Lucas 11, versículo 2. La última parte de este versículo dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En los manuscritos, solamente lo digo, en los manuscritos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, no aparece aquí en Lucas, solo lo digo. Sí aparece en Mateo, en algunos manuscritos, no digo todos los manuscritos, sino es más cuestión un conteo de manuscritos. ¿Qué significa esta expresión? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bien, lo difícil de este pasaje es de que tenemos que entender cómo es el cielo. Y el Señor Jesucristo nos está explicando cómo es el cielo. Bien, el cielo es así. Y si quieren un pasaje más conveniente al respecto de esto, es el primer capítulo de Job. Lean el primer capítulo de Job. Y es que la idea del cielo, del reino celestial, de ese lugar donde Dios domina, es que Dios no hace todas las cosas, sino que ha creado a sus mensajeros, que son los ángeles. Ángel, la palabra ángel significa literalmente mensajero, deja a sus mensajeros a que hagan. Y Él es quien ha creado diferentes ángeles de diferentes maneras, con diferentes poderes, con diferentes facultades, para que funcionen adentro del reino celestial en el cual Él los ha establecido. Estos ángeles, entonces, ejercen su dominio, su autoridad, su poder, su dominio sobre las cosas, sobre lo que exista. Si hay planetas, si hubiera planetas, pues entonces sobre ellos. Si existiera galaxias, entonces sobre las galaxias. No digo que sí exista, no lo sé. Lo que sí sé es que el reino celestial es un reino vastísimo, enorme, inconmensurable. Diría yo, muchísimo más que el universo. Porque lo que sabemos, según el primer capítulo de Job, es que millones de millones de millones de ángeles son los que se acercaron a Dios, se acercaban a la presencia de Dios. ¿Y para qué se acercaban a la presencia de Dios? ¿Para adorarle? Sí, por supuesto, para adorarle. ¿Para exaltarle? Sí, por supuesto, para exaltarle. Pero se acercan a la presencia de Dios para entregarle cuentas. No sé qué es lo que están haciendo. No sé qué están administrando, pero sí sé que están administrando algo de parte de Dios. Dios les ha dicho, quiero que estés aquí
arreglando esto. Quiero que estés aquí viendo que esto funcione bien. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dios no lo puede hacer? Por supuesto que lo puede hacer, solamente es así que está. Esa ha sido su voluntad. Crea a los ángeles y entonces los pone a su servicio, que sean mensajeros, que hablen, que digan, que ejerzan poder y que ejerzan autoridad y dominio. Así es, el reino de los cielos. Y es así como lo ha querido Dios. Estos ángeles se acercan delante de la presencia de Dios. Hice esto, hice aquello, ahora ¿qué quieres que yo haga? El Señor les dice, y van. Es a eso a lo que se refiere. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como así es en los cielos. Entonces, ahorita estamos en el cielo. Que tu voluntad sea hecha en el cielo. Todo lo que el Señor dice, yo te hice para esto, yo te pongo en este lugar, yo quiero que ejerzas este trabajo. Vean, es muy interesante esa palabra porque Dios ha creado a todos sus ángeles para trabajar. Todos tienen una posición. Dios los ha hecho de una forma específica para que sirvan a ese trabajo. ¿Hay que adorar al Señor? Sí, hay que adorar al Señor. Hay que aprender, por supuesto que hay que aprender, pero hay que trabajar. ¿Por qué hay que hacer todo lo demás? Porque hay que trabajar. ¿Por qué? Porque hay que cumplir la voluntad de Dios. Así es el cielo. Así es el lugar en donde Dios reina. Es el lugar donde dice el Señor Jesucristo, muchas moradas hay en el reino de mi Padre. Y todos los que están ahí y cumplen la voluntad, mejor dicho, todos los que están ahí tienen que cumplir la voluntad de Dios. Y cumplen de forma explícita, completa y perfecta la voluntad de Dios. Dios les dice, haz esto, está bien, lo hace, haz aquello, está bien, lo hace. Ahora es a eso a lo que se refiere el Señor Jesucristo. Así como es en el cielo, que tú dices y todo se cumple, y es esa la razón por la cual es tan perfecto, por la cual es tan limpio, por la cual no existe el pecado, no existe el mal. Es esa la razón por la cual nosotros que estamos aquí en la tierra vivimos tan mal. Es que no se hace la voluntad de Dios. Es que no se cumple lo que Dios dice. Si se cumpliera lo que Dios dice, estaríamos tan bien y tan felices. Este mundo sería un reino bendecido, un reino fortalecido. Sería una parte del cielo. Ahora, no me malentiendan. La ley de Dios siempre es perfecta y el propósito de Dios siempre es perfecto y la voluntad de Dios siempre es perfecta. Si tan solo hiciéramos la voluntad del Padre Celestial, todos nuestros problemas se acabarían. ¿Por qué hay retenes en las calles en todo este tiempo? Porque la gente no hace la voluntad de Dios. ¿Por qué tienen problemas los gobernantes? Porque la gente no hace la voluntad de Dios. ¿Por qué hay problemas en mi familia? ¿Por qué hay problemas en mi hogar? Porque no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué yo tengo problemas? Porque no hago la voluntad de Dios. Es bastante claro. Hago algunas cosas, varias cosas me cuestan, pero muchas cosas que son centrales, muchas cosas que son vitales. Ahí me olvido de Dios, me sale el ego, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo hago. Dios me dijo que lo hiciera, que me fuera para allá, no, yo me voy para acá. ¿Y qué me importa? Vean qué interesante. Acercarnos a la situación de la oración y encontrarnos, descubrir esta verdad. Es que si tan solo se hiciera la voluntad de Dios, entonces todas nuestras vidas serían transformadas. Con esto no estoy hablando sobre la perfección o que el reino de Dios venga a establecerse completamente. Sabemos que eso lo viene a traer el Señor Jesucristo, no nosotros. Nosotros no lo vamos a hacer. Pero ¿qué es lo que nos está transmitiendo el Señor Jesucristo? ¿Qué pasa con los ángeles que no cumplen la voluntad de Dios? Ya lo sabemos. Son los demonios, es el diablo, son sus principados, esas huestes de maldad que están en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo, pero que están en esa región de oscuridad y que dependen del pecado y buscan el pecado del mundo precisamente para que todos los rebeldes se vayan a condenación.
Es un reino de maldad. Les decía sobre los gobernantes, les decía sobre los retenes, ¿por qué no hay agua? Porque la gente no cumple la voluntad de Dios, pero todo esto ha sido desencadenado gracias a todo ese grupo de ángeles que están aquí alrededor, que son nuestros enemigos, que nos fastidian todo el tiempo y que son los que menos han querido cumplir la voluntad de Dios. En eso no hay libertad, dirán ustedes. Bueno, vean a Adán y a Eva. ¿El Señor les dio libertad? Sí les dio libertad, pero les dio responsabilidad. Dios puso los árboles con los cuales pecaron, pero no les puso una valla eléctrica para que no la fueran a tocar. Te doy esta responsabilidad. No quiero que hagas esto. Quiero que hagas mi voluntad. Y si tan solo hubieran cumplido su voluntad, como igual nosotros, tendríamos bendición, dicha, paz, prosperidad y demás cosas. ¿Por qué el Señor establece esto? ¿Por qué el Señor pone esto en la situación de la oración y qué tiene que ver con nosotros esta situación? Pues lo que mencionaba. Nosotros muchas veces nos acercamos a Dios y Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, quiero aquí, Señor, quiero allá. Pero ¿qué tanto del reino de Dios está usted estableciendo en su vida? ¿Qué tanto del reino de Dios está usted estableciendo en su hogar? ¿Qué tanto Dios está gobernando su vida? Y así como con los ángeles, que Dios le dice, haz esto y lo hacen, ¿así es usted? ¿Es usted de esa forma? ¿Es usted de esa manera? Piensen cuántas cosas falla y fallamos todos. Entonces, si nosotros nos dedicáramos a poner un poco más del reino de Dios en nuestras vidas, nuestras peticiones serían más fáciles de contestar. Más fáciles. Pero nosotros tenemos esa dualidad. Quiero vivir aquí, quiero vivir allá, quiero vivir aquí, quiero vivir allá. Me gusta un poco aquí, me gusta allá, pero me gusta un poco más acá. Tenemos toda la libertad de servir a Dios, tenemos todo el derecho de servir a Dios. Si quiero, yo no sirvo a Dios, pero Dios, su voluntad es que le sirva de todo corazón, de todo corazón. Es por eso casi le digo, hermano, ni siquiera piense en el castigo. Es que si yo hago aquello malo, entonces Dios me va a castigar. Pues tal vez sí, pero en un año, en 2 años, o tal vez no. Porque a Dios no le interesa estar castigando y castigando y castigando. Dios no es como esa maestra que yo tenía en párvulos, una maestra que tenía tres reglas. Yo no sé quién fue así. La peor era la alta, ¿no? Llegaba hasta acá, desde el piso por acá. De ahí tenía una mediana y de ahí tenía la reglita, esa sí la ponía en el escritorio. La reglita era para la mano. Hizo mal un colochito, ahí va. La mediana era para pegarnos adentro de la clase. Ahora la grandota era para pegarnos afuera de la clase, porque le daba el envío. Dios no es así. Dios no busca castigarnos. Es cierto que nos corrige, pero no es su interés castigar. Su interés es que su reino viva en nosotros, viva en mi casa, viva en mi familia, viva en todo mi alrededor, y de eso se trata predicar, y de eso se trata evangelizar, y de eso se trata discipular, y de eso se trata que ustedes, hermanos, estén acá. Si ustedes salen de aquí y no tienen como propósito que el reino de Dios viva más en mi vida, entonces hoy fue por gusto. Le voy a dejar más al Señor. Sí, pero yo ya le di esto, ya le di esto. Qué bueno, excelente, dele más. Haga más para Él. Busque servirle mejor. Busque mejorar tal cosa o tal otra. Busque darle más tiempo. Ya le dio un tiempo, ya le da este tiempo. Excelente. Busque darle más tiempo. Ya lee un capítulo diario, empiece a leer 5. Ya lee 5, empiece a leer 10. El punto es que llene su vida de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con su propósito, que llene su vida de la presencia de Dios. Y si usted tiene tristeza, y si usted tiene dolor, si hay ira en su corazón, si hay cualquier clase de rencor, lo que sea, llene más y más su corazón de Dios, porque el reino de Dios se va a llenar, va a dominar su vida.
pero tiene que obedecer. Por eso saca el Señor la obediencia. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que te obedezca. Es que lo que Dios quiere para nuestras vidas es lo bueno, lo mejor y lo más excelente. Hermanos, no estamos en esta vida para enseñarle a Dios. Es Él quien nos enseña a nosotros cómo vivir. Él sabe el camino perfecto. No se trata, Señor, dame a esta persona, que esta es la que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Él sabe mejor. Señor, dame este trabajo, este es el trabajo que yo quiero, y si no me lo das, entonces no me amas, ¿no? Es lo que Él sabe, lo que Él entiende, lo que Él desea. Y todo lo que Él desea es su bien, su beneficio de ustedes, mío, su dicha, su alegría, su paz. Esa debería ser nuestra principal petición cada vez que oramos. No estoy mandándoles a rezar el Padre Nuestro, porque ya sabemos lo que eso provoca. No se trata de eso. Pero acordémonos de la petición. Ah, Señor, yo te he pedido esto, te he pedido aquello, lo cual es bueno, es importante, es correcto, pero tu reino vive más y más en mí. Yo dependo de tu reino. Tu reino se refleja a través de mí. Esa es la petición fundamental que cada uno de nosotros debemos hacer. Nuestras vidas van a mejorar. Nuestro propósito se va a cumplir. Y Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Es dichoso, es glorioso, es duro muchas veces. Muchas veces es difícil, pero ahí está la bendición. El pueblo de Israel tuvo que atravesar un desierto, 40 años, quedarse ahí, 40 años para poder llegar a la tierra prometida. Esa tierra donde fluye leche y miel. Cosas maravillosas Dios tiene esperando para ustedes. Pero Dios espera poner su reino, que su reino se refleje en su vida. Que el Señor les bendiga.